Oraingoan David Oiosekin izanen dugu ponentzia edo interbentzioa. HTek galbidera garamatzala, Espainiako estatuan eta Nafarroan azterketa ekonomikoa egingo dugu. Aski ezaguna David Oioz aski ezaguna da, baina pixka bat datu batzuk emateko. 2009an ekonomian europear doktorea egin zuten Euskal Herriko Unibertsitatean, 2010tik aurrera Euskal Herriko Unibertsitateko ekonomia aplikatuko hirugarren irakaslea dugu, ingurumen eta ekologia ekonomian aditua, Espainiako HTaren trenbide ereduaz eta Euskal Herrian izan ditzakeen eraginen gaineko txosten eta artikulu haunitz idatzitakoa, eta gai honen inguruan mintzatzeko aditu gisa Gipuzkoako batzordeetan izango da, diputazioan, 2014an, Eusko Legebiltzarrean 2015an, eta Europar Parlamentuan 2009an aditu izan da. Como decía, que seguimos con las jornadas. Ahora David Oioz nos explicará un poco la ponencia de que el TAF nos arruina, un análisis económico del TAF en el Estado español y Nafarroa. Deciros que desde el año 2009 es doctor europeo en Economía por la Universidad del País Vasco, es profesor en el Departamento de Economía Aplicada en la Universidad del País Vasco también desde el 2010, experto en Economía Ambiental y Ecológica. Ha escrito muchos artículos e informes en torno al modelo ferroviario de alta velocidad español y sus impactos en la Comunidad Autónoma Vasca. Y en este tema también ha acudido como experto a las Juntas Generales de Guipúzcoa en el 2014, al Parlamento Vasco en el 2015 y al Parlamento Europeo en el 2019. Esperemos que les hagan caso y no, como decía Andoni, que miran muchas veces para otro lado. Nos dará un poco la ponencia y después tendremos una parte para la discusión, ¿vale? Os dejo ya con David. Vale, eskerrik asko aurkezpenagatik, eskerrik asko bebai gonbidapenagatik, eta, bueno, Andonik bezala egingo dut gazteleraz, baina gero ekarpenak edo galderak euskaraz egingo duzue, pues, problema barik, ¿vale? Bueno, venía estos días preparando esto, que no deja de ser, pues cada vez que me toca una conferencia, una charla de este estilo, pues voy echando un vistazo a las anteriores y veo si hay algo que añadir, si tenemos algo nuevo. He visto también que ya van pasando los años, son ya 20 años con este tema. La verdad es que yo mismo estoy un poco aburrido del mismo, pero como, claro, el proyecto va lento y entonces he recopilado que había venido ya 3 veces a Iruña, una a Tudela también, entonces entenderéis que me cuesta traer cosas nuevas, así que si alguno me ha escuchado ya alguna vez y ve alguna diapositiva repetida, pues es que no tengo mucho nuevo que decir. Además, como veis, el proyecto sigue yendo lento y entonces cuesta sacar cosas, ¿no? Lo interesante de esto es que cuando me pongo a mirar en perspectiva, 20 años dan para mucho. Y surgen cosas interesantes. Ya, más que el análisis económico que está trillado, el tema ambiental lo teníamos pendiente y gracias a Andoni y a su tesis pues hemos podido indagar un poquito más, pero al principio de la presentación se ha hablado de la desmitificación. Yo creo que está desmitificado desde hace muchísimo tiempo. Ahora lo que veo, me entretengo más haciendo un poco de arqueología o de historia y recopilando cosas, y os puedo contar historias ya, pues porque veo que empecé hace 20 años siendo más joven e ingenuo y 20 años después pues tengo más experiencias que contaros de cosas que me han venido pasando con este tema, que de hecho os contaré ahora. Es un tema que en realidad no lo elegí yo, sino que me ha venido persiguiendo en todo este tiempo, ¿no? De hecho, os diré que era el año 2004, llevábamos apenas un par de añitos cuando yo empecé en la universidad, que tampoco sabía que me iba a dedicar a eso, sino que empecé como un investigador contratado en esa precariedad de entonces, haciendo estudios para IOBE, que los que no conocéis es una especie de agencia ambiental del gobierno vasco. Entonces lo que se les ocurrió, que fue una grandísima idea, era conseguir un grupo de economistas, que estábamos 4, que pudiéramos nutrir de estudios que pudieran ser de interés para la agencia, ¿no? En temas que ellos no tenían mucho. Y a mí me tocó
O sea, os digo, por eso el tema me eligió. A mí me tocó trabajar en temas de movilidad sostenible y de transporte. Y de hecho, algunos primeros trabajos que hicimos allí interesantes fueron indicadores ambientales del transporte, costes externos. Hice un estudio de costes externos del transporte en 2005, donde se empezaba a ver un poco qué emisiones tenían diferentes modos y demás. Y en el año 2004, estando allí, me pidieron hacer un estudio de lo que era el proyecto de tren de alta velocidad, que fue el informe Bermejo, que como yo era investigador precario nunca figuré ni lo pude firmar. Lo hice con Roberto, la verdad es que fue divertidísimo porque parecía que empezábamos con una película de misterio, ¿no? De hecho, la propia petición, no os puedo decir quién, pero vino de dentro, o sea, había una especie de fuego cruzado. Pero bueno, de alguna manera fue muy interesante y desde ahí, pues lo que digo, pues ya más o menos me he visto siempre obligado a seguir el tema y ir entresacando estas cosas. Es curioso que incluso, desgraciadamente, y os voy a hacer spoiler, poco de lo que hemos hecho sirve para cambiar nada. Ni siquiera hemos conseguido, por ejemplo, que la página web del gobierno vasco deje de publicar datos erróneos, ¿no? O sea, a mí, yo no sé si hay algún jurista y demás, a mí esto de dar información que dices, por ejemplo, que el tren de alta velocidad es la mayor contribución a la descarbonización del transporte en Euskadi, o que aparezca como así en una página oficial del gobierno vasco, sabiendo que es manifiestamente mentira y que se pueda quedar como, o sea, no sé, más que información, como publicidad y además de la engañosa, pero no hemos conseguido ni siquiera cambiar esos datos, ¿no?, desde el principio. Así que, bueno, me temo que parece que en la práctica poco cambiamos, pero bueno, seguimos un poco, por lo menos, pues bueno, cuando nos lo piden, cuando me pedís, contaros lo que sé, que básicamente es fruto del tiempo, no de nada más. Fijaros, ya para empezar y entrar, he recopilado en este trabajo de arqueología el consejero Amán, el que era consejero de Transportes cuando empezó el proyecto de tren de alta velocidad y empezaban a frotarse las manos, hablaba, recordando a Lemóniz o parafraseando a Lemóniz, que las íbamos a pasar canutas si para 2010 no estaba hecho. En fin, sobran las palabras. Pero bueno, es curioso cuál era el estado de la cuestión entonces, ¿no? Se ha hablado también antes de que, y también para empezar por el final, se ha hablado de que no tenía beneficios estos proyectos de alta velocidad. Beneficios sí tienen. Lo único que los beneficios no son para la sociedad, sino que son para determinadas empresas constructoras que ganan mucho dinero con estas obras. Entonces, probablemente y desgraciadamente, después de haber, como os digo, partido de esa ingenuidad de intentar decirle a las instituciones públicas, oye, que estáis equivocados, que esto igual no es tan bueno para la gente como parece y demás, pues esa ingenuidad va cayendo y acabas en algo tan carnal como que lo único que hay aquí es negocio de la construcción en un país donde la construcción es un sector muy fuerte y donde probablemente quien las iban a pasar canutas si no estaban hechos para 2010 son las empresas constructoras. Y ahí seguimos. O sea, hasta que no cambiemos. Y me vale también tanto para la infraestructura de alta velocidad, que ya me estoy enrollando demasiado por no entrar en materia, como para carreteras, autopistas, puertos, aeropuertos. Es un sector de la construcción sobredimensionado que seguimos alimentando y que necesitamos alimentar. Y de ahí creo que nos vienen todos los males. Y es, desgraciadamente, una vez de rebatidos todos los argumentos que teóricamente sustentan el proyecto, lo único que te queda en el aire es que la única razón que nos queda para justificar esto, o que, dado que todo lo que se dice oficialmente es mentira, lo único que realmente queda es que son proyectos que nutren, como sabemos, las cuentas de las empresas constructoras. Bien, en ese mismo año, y ahora me gusta recuperarlo, fue el estudio que a veces se conoce como informe Bermejo, que fue este análisis de rentabilidad, que como os digo, fui el negro, el autor ahí escondido, pero bueno, me encanta haberlo sido, muy orgulloso de ello. Pero fijaros además, y me gusta entresacar cosas que a veces también se nos critica mucho a los economistas con razón de lo malísimos que somos prediciendo el futuro, pero en este caso, releyendo el informe, ¿no? Fijaros que esto es 2004, vamos ya caminos de 20 años, la conclusión del estudio
que hicimos fue: la red ferroviaria de alta velocidad de la CAV resulta inadecuada desde el punto de vista económico, social, ambiental y territorial. Es económicamente inadecuada no solo por la enorme cantidad de recursos económicos que emplea, sino porque además, lejos de favorecer un crecimiento económico futuro, condena el transporte de mercancías en el País Vasco al colapso circulatorio, con enormes costes de congestión, y a las administraciones públicas a cubrir un continuo déficit de explotación. Es socialmente inadecuado porque atiende exclusivamente la necesidad de movilidad de los viajeros de negocios de alto poder adquisitivo. Es ambientalmente inadecuado debido a los efectos irreversibles que supone la construcción de casi 200 kilómetros de nueva infraestructura, movimientos de tierra, túneles, viaductos, etc. Y finalmente es inadecuado desde el punto de vista del equilibrio territorial porque, a la vez que acerca a las capitales vascas, aleja relativamente los ya de por sí desfavorecidas comarcas interiores. Bueno, con esto me podía haber jubilado ya. Estaba todo dicho. Entonces, básicamente, como digo, 15 años posteriores ha sido a seguir tirando de esto, dar algún dato más, algún trabajo nuevo como el de Andoni, que nos ha permitido afinar más, pero bueno, de alguna manera todo eso estaba ahí, ¿no? Esos son entonces los mitos que han caído, ¿no? Venimos además siempre de un mito general, otra vez alimentado por bueno, pues de alguna manera los medios de comunicación a nivel español, pero bueno, también a nivel de todas las regiones, porque la construcción es fuerte en todos los lados, el mito del déficit de infraestructuras, que siempre ha servido como excusa para construir más y más. Algo que basta que salgamos de nuestra zona de confort a cualquier otro país, comparamos en cualquier comparativa de estadística internacional que hacemos, enseguida vemos que esto no sucede para nada de igual manera en todos los países, ¿no? Ante la falta de argumentos técnicos de tipo económico, de tipo social o de tipo ambiental, hay una palabra mágica que se utiliza mucho en política, que es proyecto estratégico. Entonces, el proyecto estratégico es tan bueno que no hace falta justificarlo de otra manera, porque es estratégico. Y como es estratégico, pues, ¿qué vamos a decir más? ¿Vale? Lo que nos demuestran los análisis que hacemos, pues, y en concreto con el tema de la alta velocidad ferroviaria, que es directamente contraria al interés general. Y es contraria al interés general simplemente porque la sociedad pierde mucho dinero con una infraestructura que, bueno, pues no solo costosa, sino que yo diría que es probablemente una apuesta equivocada, y una de las apuestas más equivocadas que pasará a la historia como la gran equivocación del sistema de transporte en España del siglo, ¿no? Bueno, centrándonos en el tema de la Y, fijaros que llevamos mucho tiempo, unas obras iniciadas en 2010 que se iban a inaugurar en 2010, la construcción estaba prevista en 4 años, en fin, estamos por más de 17, el coste en 2006 se estimaba en 4.600, en 2019 ya estamos por 2.500, se habla de más de 2.000 millones de sobrecostes y demás, nos faltan las estaciones, que también es otro pelotazo económico y urbanístico, Bilbao 730, Gasteiz 700 y pico, Donosti casi 100. Hemos sobrevivido ya a 10 ministros y 8 consejeros y consejeras, y ministras también. Ha habido un atentado de ETA, ha habido 9 muertos en accidente laboral, pero bueno, de eso también se hablará a la tarde. Tenemos también, por supuesto, investigaciones por corrupción, tanto en ADIF como en ETS, ¿no? Para contextualizar esto, bueno, pues como veis, si nos retrotraemos al año 92, España pasa de no tener nada a ser el número 1 en Europa en términos de kilómetros de alta velocidad, pero en términos de densidad, o cuando lo comparamos, cuando luego lo compararemos en uso, veremos que los datos cambian mucho, pero en cualquier indicador, tanto en longitud como en densidad por habitantes o por territorio, estamos muy por encima de cualquier otra red europea, ¿no? ¿Y qué ha sucedido después de estos cerca de 3.000 kilómetros y 52.000 millones de euros? Pues fijaros, si vamos a las estadísticas de transporte de la Unión Europea, vemos que la manera en la que nos movemos prácticamente no se ha movido nada, no ha revolucionado nada. Fijaros que arriba tenemos lo que es el transporte en vehículo privado, que sigue siendo el transporte hegemónico a nivel del Estado, ¿no? Es decir, ni siquiera hemos conseguido, porque hay que recordar que en el origen de la alta velocidad y del impulso al ferrocarril estaba intentar quitar protagonismo y hegemonía a la carretera y tratar de desviarlo al ferrocarril. Lo que pasa es que en lugar de haber apostado por la modernización del ferrocarril convencional, que hubiera sido probablemente el escenario alternativo más lógico, se apostó por la alta velocidad. Y en términos de movilidad vemos que eso no ha cambiado prácticamente nada, ¿no? Tenemos que hacer un zoom en la parte de abajo, que es lo que no es coche,
para ver que básicamente lo que hemos hecho en invirtiendo en alta velocidad, si os fijáis en el cruce que hacen las líneas de alta velocidad y de no alta velocidad, básicamente lo que estamos haciendo es coger viajeros que iban en ferrocarril convencional y meterlos de alguna manera, o los que perdemos en uno son los pocos que estamos recuperando en uno, pero no estamos realmente consiguiendo que se dé lo que teóricamente se tenía que haber dado desde el punto de vista ambiental y social, un trasvase masivo de pasajeros que utilizaban el vehículo privado como único modo de transporte al ferrocarril, ¿no? Bien, desde el punto de vista económico, no voy a daros una clase, pero bueno, ya que soy profesor en la Facultad de Economía, creo que es importante esto. Quiero también animar a la gente que merece la pena estudiar economía, aunque no lo creáis. Merece la pena, pero yo creo que merece la pena además, porque aunque os parezca que va de otra cosa, la economía lo que va es de eficiencia en el uso de los recursos, ¿no? Al final tenemos, y me sirve tanto para la economía nacional como regional como doméstica. Al final tenemos unos recursos limitados y lo que intentamos hacer es utilizarlos de la mejor manera posible, ¿no? Esto, que parece, pues eso, a nivel teórico, filosófico, tiene muchas implicaciones, pero básicamente lo que queremos es utilizar el dinero lo mejor posible. Entonces, ¿qué significa lo mejor posible? Bueno, pues en términos económicos se dice eficiencia económica, pero la eficiencia económica básicamente lo que quiere decir es vamos a usarlo allá donde mayor beneficio tenga para la sociedad. Y eso me parece que es por lo menos un objetivo del que me siento muy orgulloso como economista. Otros se dedican a otras cosas, pero desde ese punto de vista, ¿qué es lo primero que se enseña en economía? Entender el coste de oportunidad, que no es más que si no utilizamos bien ese dinero, estamos perdiendo porque lo podíamos haber utilizado en otras cosas muchísimo mejores, ¿no? Fijaros qué significa el coste de oportunidad. Pues básicamente que podemos compararnos con otros países, como decía antes, si queremos ser los campeones del mundo en infraestructuras de transporte o si preferimos serlo en el gasto social por vivienda o en el sistema educativo, que es un desastre, o en el sistema sanitario, como hemos visto, por ejemplo, en la pandemia, de la importancia que ha tenido, ¿no? ¿Y qué hacemos para poder evaluar socialmente qué inversiones son las que merecen la pena y la que no? Bueno, pues lo que hacemos en términos de análisis económico es lo que se conoce como análisis coste-beneficio, que básicamente lo que hace es comparar los costes y los beneficios que tienen los proyectos o cualquier política que se quiera llevar a cabo desde el punto de vista de la sociedad, ¿vale? Ahora os voy a explicar en qué se diferencia eso de manera muy sencillita de lo que es el análisis privado, pero lo que sí que nos permite esto, el análisis coste-beneficio, es evitar el mal uso del dinero. ¿Y qué es evitar el mal uso del dinero? Pues evitar que tengamos lo que se conoce en la literatura por un artículo que se publicó en los 60 con el tema de los elefantes blancos, evitar inversiones que parezcan a priori buenas, pero que a la larga supongan no solo un desembolso enorme de recursos en su construcción, sino debido a que su planificación es deficiente o no se ha estudiado suficientemente qué beneficios iba a traer o se ha hecho de manera deliberadamente errónea, suponga después también una carga para la sociedad, ¿no? Esta es la idea del elefante blanco. Y esto es lo que se supone que queremos evitar porque, lógicamente, el problema que nos encontramos con estas infraestructuras es que una vez construida es muy difícil política y socialmente decir y ahora ¿qué hacemos con esto? Lo dejamos parado. O sea, digamos que has invertido mucho como para dejar el proyecto ahí tirado y tienes una tendencia lógica a querer hacer por lo menos algo con ello aunque pierdas dinero en ello, ¿vale? Como os decía, tenemos que hablar de rentabilidad social cuando hablamos de proyectos de inversión pública y no de rentabilidad económica. ¿Cómo entendemos la diferencia? Pues muy sencillo. La rentabilidad financiera, que se conoce habitualmente, ¿no? La rentabilidad que puede tener un negocio privado, simplemente trata de ver si salen las cuentas en cuanto a lo que una empresa ingresa y lo que gasta, ¿no? Si queréis montar una tienda de ropa, pues básicamente vais a querer que con la ropa que vendáis podáis pagar lo que os ha costado esa ropa, más el personal, más la energía que requiera el local, etcétera, etcétera, y que todo eso salga positivo. Y entonces pues hablaremos de que tenga rentabilidad social, rentabilidad financiera o rentabilidad privada. ¿Qué pasa cuando hablamos del sector público? Claro, ¿cómo podríamos trasladar esto a justificar o cómo se justifica teóricamente, por ejemplo, invertir en sanidad cuando nadie paga por ir
a los servicios de salud, ¿no? Porque podríamos compararlo de esa misma manera entre lo que la gente paga y lo que cuesta ese servicio. Sin embargo, lo que hacemos es tratar de valorar esos beneficios sociales que tiene para la sociedad, más allá de lo que se pague, lo que la sociedad gana en términos de salud, ¿no? En términos de, y se utilizan diferentes metodologías, en términos de vidas ahorradas, etcétera, lo que la sociedad gana con la salud, que es muchísimo más de lo que cuesta el sistema de salud, con lo cual, desde el punto de vista teórico, esa inversión está más que justificada socialmente, y es por eso también por el que entendemos que el sistema público de salud gratuito, aunque tenga, digamos, olvidándonos del déficit que supone desde el punto de vista de rentabilidad financiera, tiene una rentabilidad social muy elevada que justifica que exista y que exista de la manera que exista. Es decir, sin que haya necesariamente que cubrirlo con precios. Bien, ¿qué sucede cuando...? Bueno, con lo que quiero decir con esto es... La manera adecuada de evaluar desde el punto de vista de análisis económico si un proyecto de alta velocidad es socialmente rentable o no es mediante análisis coste-beneficio. ¿Qué ha pasado con el análisis coste-beneficio no de la Y vasca, sino de todas las redes que se han hecho, todos los estudios que ha habido hasta la fecha publicados en España, que todos han salido, que eran rentabilidades sociales negativas? En términos de análisis coste-beneficio, el resultado implica que no debería construirse porque no cuenta con un beneficio social suficiente, ¿no? Es algo bastante obvio que, precisamente dado que se trata de un análisis ex ante, que podemos hacerlo antes de cagarla, antes de construirlo y demás, podemos saber si la vamos a cagar o no, y entonces podemos saber si ese proyecto merece la pena o no. Es decir, aquí se debería de haber quedado el tema, pero como vemos, desgraciadamente, los análisis coste-beneficio ni se hacen en la manera en la que deberían hacerse, porque cuando van en los proyectos constructivos ni son ¿cómo se dice?, vinculantes. Además de que metodológicamente, bueno, pues como vemos con otras cosas, con los estudios de impacto ambiental, pues es la misma constructora la que hace los cálculos para que salga algo. Y tampoco da igual lo que salga, porque luego el criterio puede ser político, ¿no? Como vemos en algunas conexiones, da igual. Pero, en todo caso, cuando se ha hecho desde un punto de vista académico y los resultados publicados siempre han salido negativos, ¿no? Para que os hagáis una idea, el más completo que se ha hecho lo hicieron desde FEDEA en 2015 y comparaba los mismos corredores que considera Andoni en la tesis desde el punto de vista de lo que es la cuenta financiera y la cuenta social, ¿no? Fijaros que aquí, básicamente, para que lo entendáis más o menos, en la cuenta financiera sería qué resultado espera si lo operara una empresa privada, y en la cuenta social es qué supone a nivel de sociedad, ¿no? Y si veis en negrita el saldo, básicamente, para que interpretéis el resultado, por ejemplo, en el Madrid-Barcelona, lo que estamos hablando es que una empresa privada, explotando de manera privada esa línea, recuperaría el 45% de lo que ha invertido, es decir, palmaría pasta, y la sociedad recuperaría el 80%, ¿vale? Es decir, también palmaría pasta. Estos resultados son peores, como comentaba Andoni también, conforme incluimos corredores con menor demanda, porque cuanto peor es la demanda, cuando más baja es la demanda, los resultados son peores todavía. Si os fijáis en el corredor Madrid-Andalucía, ya solo recuperaría una empresa privada el 11% de lo que ha puesto y el sector público el 45%. En el corredor del Madrid-Levante es un pelín más bajo todavía, estamos hablando del 9,6% en el caso del sector privado y del 42% desde el punto de vista social, y La Palma se lo lleva el corredor Madrid-Norte, que tiene una rentabilidad negativa, que significa que no solo no recuperarían, la empresa privada no solo no recuperaría la inversión, sino que además con la explotación también continuaría perdiendo dinero. Este sería el negocio redondo en el que cualquier empresa querría meterse. Vale. ¿Qué es lo que nos venía a decir esto? Que nos podríamos haber ahorrado un montón de estudios y que más o menos nos podría servir porque hacer un estudio de análisis coste-beneficio requiere mucho tiempo y requiere mucho esfuerzo. Entonces, a veces tenemos atajos, y atajos son más o menos, teniendo un número importante de proyectos y viendo cómo resultan, pues podemos hacer a mano alzada un umbral que nos dice, sin entrar en más, cuándo podríamos empezar a pensar si un proyecto de alta velocidad tiene sentido construirse o cuando ni siquiera te lo plantees, ¿vale? Y se habla de esta cifra mágica de 10 millones de pasajeros
en el primer año de funcionamiento, ¿vale? Esta es una cifra que se le atribuye a Ginés de Rus en un artículo que publicó, que tiene sus críticas. No pretende ser la cifra mágica, es básicamente pues eso, un umbral aproximado. Si estás cerca de ahí, podemos hacer un estudio específico y tratar de ver un poquito más. Si estás lejos, es que ni lo intentes, ¿no? ¿Y qué es lo que vemos comparando redes? Pues que lo que se ha hecho en Japón, en París o en Alemania tiene sentido, pero ninguno de los corredores en España está ni cerca, está bastante lejos de ese umbral y, con lo tanto, ya desde el principio, pues eso, no debería de haberse llevado a cabo. Pero como queríamos seguir haciéndolo, entonces el Gobierno vasco en 2012 publica un informe de impacto económico. Entonces, no me quiero tampoco poner técnico con esto, pero el impacto económico, que ahora me estoy dando cuenta después de esto, que se pone muy de moda, porque claro, como a nadie le gusta dar malas noticias, un análisis coste-beneficio te va a salir bien o te va a salir mal. Un estudio de impacto lo que hace es, mediante una metodología que se llama matrices input-output, te dice si el sector público invierte tanto dinero en un sector de actividad, cómo influye esto en el resto de sectores, y eso se va agregando. De tal manera que se habla, por ejemplo, de que una inversión de 6.000 millones puede tener un impacto de 15.000 por el efecto multiplicador que tienen los otros sectores. Claro, este es un resultado mucho más bonito que dar a la sociedad. La Y vasca tendrá un impacto de 15.000 millones sobre la economía. Pero claro, ¿qué es lo que esconde esto? No es lo mismo un estudio de coste-beneficio cuya función es precisamente analizar la deseabilidad social de un proyecto, es decir, si el proyecto debe acometerse o no, de un estudio de impacto económico que lo único que hace es analizar qué impacto puede tener sobre el resto de sectores, ¿no?, como efecto multiplicador. Pero fijaros, es tan absurdo como que el efecto multiplicador lo único que tiene en cuenta metodológicamente es invertir 6.000 millones de euros básicamente en el sector de la construcción. ¿Que eso se va a trasladar en qué? En la compra de cemento, en determinados tipos de trabajo y demás, ¿vale? Y eso es lo que tiene efecto multiplicador. Pero a la metodología le da igual que construyas un tren o que construyas esa pirámide de Keops en el medio de la Comunidad Autónoma Vasca. La metodología no entiende de proyecto, lo que entiende es de impacto de ese proyecto, ¿vale? Entonces, te quedaría en un resultado tan absurdo como que el impacto económico de la Y vasca o de hacer una pirámide o hacer un paseo marítimo entre Bilbao y Donosti es el mismo, más allá de la utilidad que tenga, ¿no? Es más, cuando analizas este estudio desde por dentro y te dice que el 98% del impacto económico se debe a la construcción, y cuando vemos que luego la explotación es deficitaria, esta metodología básicamente lo que viene a decir es: lo mejor que se puede hacer es construirlo y no ponerlo en marcha nunca, porque el impacto económico es máximo, lo cual es ridículo. Bien, esta idea de que las infraestructuras favorecen el crecimiento y que son buenas para la economía y demás es algo que ha servido mucho como leitmotiv, como mito a nivel de la política de infraestructuras en España, pero es algo que se ha venido desmontando desde mucho tiempo, ya desde los 80, que el efecto era cada vez menor, y de hecho la conclusión que había, os digo ya a finales de los 90, era que más que decir públicamente que cualquier infraestructura que hagas es buena per se, que casi mejor es analizar qué estás haciendo, porque igual, pues eso, conectar Castejón con... ¿Cómo se llamaba el pueblo este? Con Campanas, quizás no es la mejor opción, o no va a tener el volumen de viajeros que creías que iba a tener. Bien. También se ha hablado con estos proyectos, claro, cuando se te cae la idea de que no va a ser económicamente, que no parece que no salgan las cuentas y demás, bueno, pues seguro que hay otros efectos indirectos, que se ha hablado de no, pero da igual, porque aunque no sea bueno para la sociedad, pero es que para otros sectores, pero para el turismo, pero para... Bueno, desgraciadamente todos los estudios que se han hecho también han sido negativos en eso. Se ha hablado también, luego os pondré alguna información, el impacto sobre la industria, la tecnología. Es que España exporta tecnología, luego veremos que tampoco. El turismo, tampoco. Es más, es que y esto otra vez, la geografía económica lo venía diciendo desde el principio, que claro, se hablaba de, al tener una nueva conexión de tren, va a haber más turismo. Claro, cuando la conexión es de alta velocidad y conectas zonas que antes requerían más tiempo, puede pasar, por ejemplo, imaginaros entre Bilbao y Madrid, gente que se desplazaba a Madrid para una reunión o lo que sea y tenía un trayecto más largo, tenía que pernoctar. Con lo cual, el impacto sobre el turismo en la ciudad era mayor, pero cuando la conexión es rápida y puede hacer el viaje en el día, ni siquiera pernocta. Con lo cual, ese impacto es hasta peor,
desde el punto de vista del turismo, ¿no? Por lo tanto, lo que sí podemos decir es que el impacto positivo no existe. Es más, incluso las ciudades que no son las grandes, que creen que teniendo el AVE les va a ir bien, el resultado ha sido todo lo contrario. Quien se beneficia, y eso también está estudiado, de las conexiones entre un polo potente, como puede ser, por ejemplo, Madrid, y un polo menos potente como Sevilla, es que el impacto económico se da mucho más en Madrid que en Sevilla. Y lo que va a hacer, de hecho, es arrastrar actividad económica a Madrid en perjuicio de Sevilla. Así que cuidado con creer que esto puede ser bueno. Otra cosa es que si vemos la Y vasca, y como probablemente los promotores del proyecto saben que tampoco va a tener ningún impacto, tampoco realmente les preocupa, por ejemplo, que en un momento dado una gran empresa decida llevar la dirección de la empresa a Madrid, que podría suceder, ¿no? Bueno, se ha comentado el tema de que había ido al Parlamento Vasco y a otros. Es curioso, os puedo comentar anécdotas, pero bueno, básicamente lo que te encuentras, o sea, vas como muy presionado pensando que tienes que hacer algo como muy preparado para convencerles, para que lo vean. Luego cuando vas allí es peor que en clase, porque en clase yo no les dejo tener el móvil, pero claro, ahí no les puedo decir, oye, ¿te importa por favor escucharme y deja el puto móvil un momento, ya que estás aquí? Ya que estás aquí, porque otros grupos políticos igual ni van ese día. Y cuando te escuchan, pues, y toca el turno de preguntas, pues claro, cada uno ya viene de su partido y de su preposición al respecto, con lo cual tampoco realmente ha escuchado mucho, no le interesa mucho lo que tenías a decir, porque él ya sabe lo que iba a decir después. Bueno, pero cuando fui en 2015, justo a la consejera Tapia se le había ocurrido que como se preveía que cuando se pusiera en marcha la Y vasca no iba a estar conectada con nadie, que por lo menos Euskadi lo iba a empezar a explotar a nivel interno con el Intercity entre las capitales y que además iba a ser bueno, bonito y barato. Y entonces iba a poner viajes a 8 euros y demás. Entonces hice unos cálculos cuando fui para allá y dije, bueno, ¿qué supone esto para las arcas públicas? Porque claro, hasta entonces se decía a nivel político que no había ningún problema con el proyecto porque lo paga otro, lo paga Madrid, lo paga Europa, entonces a nivel de Euskadi no nos cuesta nada. Pero claro, cuando empiezas a explotarlo, si pierdes dinero, sí que empieza a costarnos algo y empieza a costar dinero de los presupuestos públicos vascos. Entonces dije, bueno, ¿qué pasa si se cumple el escenario previsto y el precio del billete es el que dice la consejera de 10 euros? Bueno, pues básicamente, a ver, esto fue un ejercicio pequeñito, cogí los ingresos de explotación que supondría esos billetes, incluí los costes de explotación que tiene más el canon que hay que pagar a DIF y me salía que habría una pérdida anual de 40 millones de euros en la explotación. Ese precio no cubre todo lo que cuesta. Claro, luego pensé, bueno, ¿y qué pasa si en lugar de ir los pasajeros que creéis o que se cree que van a ir, van la mitad? Dios no lo quiera, pero tenemos infinitos ejemplos de cómo las instituciones públicas que quieren favorecer el proyecto inflan los datos, porque si no, no salen, y luego la realidad es tozuda y hace que esas demandas efectivas sean mucho menores. Pues si os fijáis, perderíamos en vez de 40, 52 millones de euros. ¿Qué pasaría si ante ese posible efecto el gobierno vasco dice, bueno, voy a bajar un poquito más el precio a ver si consigo que vaya más gente? Esto que se llama elasticidades en economía. Claro, bajas el precio, bajan los ingresos, suben los viajeros. ¿Cuál es el resultado? Pues prácticamente igual que estabas al principio. Palmas, 43 millones de euros. Y por último, un ejercicio de ciencia ficción. ¿Qué pasaría o cómo podría cuadrar las cuentas para que quien use el tren lo pague? Y entonces, haciendo una división muy simple y no teniendo en cuenta elasticidades, porque esto es un despropósito, nos costaría el trayecto 25 euros. Pero claro, hay que tener en cuenta que yo calculo 25 euros a 2,5 millones de viajeros, que es lo que viajaría a 10. ¿Vale? Cualquiera entenderá que si en vez de 10 cuesta 25, esa demanda iba a ser mucho más baja. Es más, quizás no exista un precio que consiga cuadrar las cuentas, porque o sea, lo veis, ¿no? Si sube el precio, baja la demanda, entonces igual simplemente no existe ese equilibrio. Pero bueno, esto tampoco sirvió para nada. Efectos sociales negativos también. Estamos viendo que bueno, y también es obvio, ¿no? Si inviertes en un modo de transporte que mayoritariamente se utiliza por las élites, más técnicamente, personas con renta más elevada y demás, lo que estás haciendo es agudizando la desigualdad social. Estás invirtiendo, favoreciendo, en lugar de tratando de
cuando se supone que es una de las razones del estado del bienestar, ¿no? Intentar revertir la desigualdad que existe desde el propio sistema capitalista a la hora de repartir la riqueza. En lugar de hacer eso, estás agudizando más esas diferencias, ¿no? Si se dan subsidios públicos, lo que estás haciendo, otra vez, es transferir dinero para aligerar el coste del billete de esas personas que de por sí tienen renta elevada. Aunque es importante entender que, a diferencia de las cercanías, el tren de alta velocidad, la larga distancia, no es obligación de servicio público. Por lo tanto, teóricamente no se le puede subvencionar. Luego ha habido, de hecho, hasta alguna sentencia al respecto, pero teóricamente el usuario debería de pagar el coste de ese viaje. Y, como vemos, en la práctica lo que está sucediendo es que la alta velocidad está desplazando viajeros del tren convencional a la carretera, ¿no? El que usaba el tren no se puede subir al tren de alta velocidad o por dinero o porque simplemente no pasa por donde pasaba, y estamos volviendo a llevar el usuario del ferrocarril convencional a la carretera. Cuando hablamos de usuarios de renta elevada, no hay datos en España, pero Germabel recogía esta gráfica en el estudio que hicieron de comparativa internacional de cuál es el perfil de renta en los TGVs franceses, ¿no? Y según ahí veis, esas 10 barras son, el 1 es el 10% más pobre y el 10 es el 10% más rico, y como veis, conforme aumenta la renta, aumenta el porcentaje de viajes totales que se realizan. Es decir, si os fijáis ahí, por ejemplo, para leer la gráfica, el 28% de los viajes de alta velocidad en Francia los hace el 10% más rico, ¿vale? Entonces, esto simplemente para ilustrar que el perfil de usuario del tren de alta velocidad es un perfil de renta alta. Y fijaros además que esto también afecta a un poco la relación con el ferrocarril convencional, ¿no? Si comparamos las tarifas de Renfe en cercanías con alta velocidad, lo que ha venido sucediendo es que Renfe en cercanías, que hay que recordar que es el servicio público que sirve fundamentalmente para desplazar trabajadores en los centros urbanos, ha venido subiendo las tarifas, y sin embargo el AVE, precisamente por las pérdidas que venía teniendo, lo que ha intentado es buscar tarifas que fueran más atractivas para aumentar ese número de viajeros, ¿no? Pero si os fijáis, lo que está habiendo aquí es una subvención cruzada desde las clases populares, que es a las que les tienes bien cogidas porque no tienen otra opción más que coger ese tren y pagar lo que cueste, hacia los usuarios del tren, ¿no? Bien, cambiando de tercio, otro de los argumentos de la Y vasca, además del tren ecológico, era que nos iba a solucionar todos los problemas del transporte en Euskadi y que iba a ser la solución a la congestión viaria, pero fijaros que basta ver que estamos hablando de un tren que solo comunica las capitales, luego ya de por sí, como corredor, atiende a una parte muy pequeña de los viajes que diariamente se hacen en la Comunidad Autónoma Vasca, y tendríamos que tener en cuenta solo los que en ese trayecto usaran el tren en lugar del coche. Entonces, es evidente que por tener un tren de alta velocidad no te va a cambiar para nada cómo nos movemos diariamente en Euskadi, porque de hecho el 97% de los desplazamientos se realizan dentro de la comarca, ¿vale? Muy lejos de lo que serían los desplazamientos en las capitales, que es menos del 1%. Esto, aunque más pequeño, pero aparece en el informe el propio informe del Gobierno vasco, que habla, como veis, que fijaros, retiraría el 6%, según ellos, del total de vehículos que circulan por el corredor. El 6% de los coches que circulan entre las capitales vascas, ¿vale? Que es una parte mínima de los coches que circulan por las carreteras vascas, ¿vale? Bien. 20 años después, tampoco os puedo decir que sepamos absolutamente todo. Es más, probablemente son más las incógnitas. No sé si me estoy yendo mogollón, ¿no? ¿Me estoy yendo? Sí, mogollón. Bueno, vamos a cortar. Son más las incógnitas que probablemente que las certezas, ¿no? Fijaros, entrada en funcionamiento. Pues esta diapositiva, según voy haciendo, digo, anda, mira, el 23 se me ha quedado atrás. Vamos a poner 27 ahora, para fin de obra. Estaciones soterradas, ni idea. Aquí está el tema de la ejecución, es verdad, yo estoy de acuerdo que sigue siendo, por mucho que desde el principio, y esa es una estrategia política de primero de cómo acabar con la oposición social, decir que ya no hay nada que hacer y que está todo hecho,
sigue estando, pues eso, prácticamente a mitad camino, hay mucho por hacer. Y claro, curiosamente también lo que está sucediendo es que, claro, como el proyecto es malo, cualquier problema que hay, léase, recesión económica de 2008, pandemia de 2019, cualquier cosa que haga que las prioridades cambien, claro, lógicamente lo primero que va a caer es lo superfluo y inútil. Entonces, el tren de alta velocidad, que tenía que estar en 2010, que no se le espera para 2027, tampoco parece que nos vaya a cambiar mucho, entonces siempre se va a ver relegado a cualquier urgencia que tengamos. Léase, como digo, recesión económica en 2008, pandemia en 2019 y lo que venga, ¿vale? Entonces, a mí me da que pensar de cómo o cuándo se podrá terminar esto, ¿no? Viabilidad de tráfico de mercancías. Bueno, es que ya de por sí pretender que la Y vasca se construye en tráfico mixto cuando todo lo demás no lo es y que de ahí se van a llevar mercancías es ridículo. Os voy a recordar además, que es curioso, porque si recordáis lo que os he dicho al principio del informe Bermejo en 2004, nosotros decíamos que condenaba las mercancías porque no llevaba las mercancías en el proyecto inicial. Y fue precisamente por el informe que hubo bastante revuelo de las cámaras de comercio y del resto de sectores que dijeron cómo no va a llevar mercancías, que el gobierno vasco salió con ahora sí va a llevar mercancías. A pesar de que luego cuáles o cuántas o cómo, eso ya todavía a día de hoy no lo sabemos. Las conexiones, también sabemos que el proyecto nace como una isla completamente desconectado de todo. Es muy gracioso también, y esto vuelve a ser cosas que se saben, que lo ha dicho Fomento y el propio gobierno vasco lo ha reconocido, pero que en la web sigue apareciendo, que te vas a desplazar entre las capitales en 30 minutos, cuando ya en 2015 se hablaron de los nuevos tiempos que tenía la infraestructura y ya estábamos hablando de 55, 43 y 53 minutos entre las capitales. Pues claro, antes ha enseñado a Andoni el dibujo, si os fijáis, el tren cuando va a Donosti va por Astigarraga, pero claro, la línea se supone que teóricamente seguía hacia Francia. Entonces, la entrada de Astigarraga a Donosti es, digamos, como una entrada específica que hacía que también se perdiera tiempo. Por eso hay un apeadero en Astigarraga, ¿no? Para separar trenes que pudieran ir, por ejemplo, de Bilbao directamente a Francia o para los que entraran en Donosti. Fijaros que los tiempos reales actuales son estos. Tiempos reales, por cierto, que claro, uno de los... que esto habría que tenerlo en cuenta también porque cuando se hace un estudio, uno de los grandes beneficios que tiene para la sociedad en el coste-beneficio es el ahorro de tiempo. Todo esto no hace sino perjudicar los resultados iniciales, ¿vale? Como el sobrecoste también, claro. Si tú dijiste que iba a costar 4.000, porque otra pregunta que he hecho muchas veces cuando he ido bueno, no he debatido nunca con ningún político, pero cuando he dicho algo, no entiendo que un proyecto sea rentable económicamente cuando vale 3.000, 4.000, 6.000, 8.000. Y entonces la pregunta es, ¿y cuándo deja de serlo? Porque en algún momento se dejará de ser rentable, ¿no? Eso no se sabe. Bien, el tema de la conexión con Navarra, pues como sabéis, la última noticia ha dicho la Comisión Europea que además era de cajón, que no ve necesario hacer una línea nueva entre Vitoria y Gasteiz, entre Gasteiz y Pamplona, algo que los colectivos de la zona ya habían reclamado, porque además es que era ridículo pretender hacer en paralelo al otro lado de la carretera una línea nueva de alta velocidad cuando tienes la otra, y además esos municipios corren el peligro de que como te hagan la línea nueva, desmantelen la anterior y entonces te quedes siquiera sin la conexión que podías tener más comarcal, ¿no? Red mixta, ni voy a entrar, ¿vale? Esto nunca se contempló y yo creo que esto es humo que en términos reales no se da. Si os puedo decir, por ejemplo, a nivel anecdótico, cuando fuimos al Parlamento Europeo, fui con Gorka Bueno, que él es ingeniero, que es el que más se encarga de los números y demás, y fuimos con los colectivos anti-TAV, ¿no? Y nos reunimos con diferente gente allí, entre ellas... creo que era la representante del Partido Socialista que nos recibió y tal, maja, y le comentábamos un poco esto, ¿no? Y decía que con el tema de las mercancías, que no era tanto que las mercancías circularan por el Y vasca, sino, que también este es un argumento que se ha venido diciendo de alguna manera más velada, sino que el hecho de que exista la red exclusiva de pasajeros en alta velocidad iba a permitir que la red antigua se dedicara en exclusiva a las mercancías. Algo también que es
permitidme decirlo muy español, muy de nuevo rico, en lugar de utilizar al máximo las infraestructuras, es duplicarlas, triplicarlas y dejarlas muy ineficientes. Entonces, cuando volvíamos de aquella reunión, en el aeropuerto me dijo Gorka, teníamos un vuelo de un par de horitas, y me dijo, yo esto del tal, voy a mirar un momento a ver cómo de libre está la red actual para ver si realmente es necesario que exista una red exclusiva de pasajeros para que puedan transportarse mercancías por carretera, ¿no? Entonces, lo que hizo Gorka con estos datos fue mirar el anuario de Adif en la declaración de la red de cuánto mercancía se transporta en la vía de mercancías a Irún, y básicamente nos encontrábamos con que a día de hoy, sin construir un solo kilómetro de AVE, se podrían retirar hasta el 36% de los camiones que circulan por la frontera, ¿no? Entonces, si realmente me quieres decir, porque esta era guipuzcoana, que para ti el mayor problema o la mayor razón para hacer la Y vasca es quitar camiones de la frontera, no sé qué estás esperando. No hace falta ni siquiera la Y vasca para eso. Basta con que pongas en marcha o llenes los surcos que ya hay disponibles en esa, ¿no? Bien, ¿a dónde nos ha llevado esto? Pues que cuando hemos hecho comparaciones internacionales de por qué se impulsa la alta velocidad en otros países o en España, nos encontramos con que la única razón que ha habido en España, y esto se lo tenemos que agradecer a Aznar, para construir las líneas de alta velocidad ha sido voluntad política, prestigio, llamarlo como queráis. Bueno, sí, corrupción también. Pero quiero decir, no ha habido ningún criterio económico para decir, como puede ser en otros países, ¿no? O sea, el criterio técnico, digamos, es, hacemos una línea de alta velocidad porque tenemos un cuello de botella en un sitio, tenemos mucha gente que se desplaza y nos parece interesante que ese desplazamiento se haga en alta velocidad. Es el equivalente a decir, ¿cuándo se desdobla una carretera? Cuando la intensidad media diaria de vehículos supera un número, técnicamente se entiende que esa carretera hay que desdoblarla porque ya no da de sí, ¿no? Como si fuera una tubería. En el caso español nunca fue ese el criterio, por lo tanto, sí que es verdad y hay que reconocer que por qué íbamos a pedir que los análisis coste-beneficio fueran rentables, si nunca se hizo con criterios de rentabilidad social, ¿no? Claro, no hay pérdida de social, pero sí hay beneficio privado, ¿no? Basta ver las noticias, por ejemplo, del cártel de las constructoras, ¿no? Fijaros que Competencia les ha puesto una multa de 128 millones de euros. De hecho, en esta sentencia está pendiente, creo que además, no poder contratar con la administración pública, aunque claro, luego estos, como sabéis, tienen muy buenos abogados y acabarán en el Supremo ya sabemos quién está y entonces con un poco de suerte esto queda en nada. Pero bueno, sí que es claro y es evidente, palmario, que hay mucho beneficio empresarial detrás de todo esto, ¿no? Como os decía antes, tampoco está claro el tema de que se exporte tecnología. Y es muy curioso también que cuando se ha exportado esta tecnología a la Meca y se ha perdido dinero, el único que ha perdido dinero ha sido Renfe. Que no sé quién se encarga también de firmar los contratos en Renfe con las empresas privadas, pero lo hacen de tal manera que si se gana algo lo ganan las empresas privadas, lo que se pierda se lo come Renfe, que al fin y al cabo somos todos. Una de las razones que ha habido para perder dinero en el AVE a la Meca ha sido precisamente que la estimación que habían hecho de pasajeros era mucho menor, aparte de los problemas técnicos, era mayor de lo que luego ha sido, aparte de los problemas técnicos que ha habido, ¿no? Tampoco ha habido, y esto es otro de los grandes problemas de este tipo de infraestructuras, nunca ha habido participación social, nunca ha habido debate, nunca se ha consultado a nadie, entre otras cosas porque cuando se hace, claro, es que yo creo, hay demasiados damnificados en estos proyectos, entonces claro, ahí siempre me da mucha lástima los políticos locales de los partidos que a nivel regional están a favor de estas infraestructuras, pero que a ellos les toca tragarse el sapo de vender en su pueblo que ese viaducto que les va a pasar por encima es por su bien. Y claro, supongo que eso genera muchas tensiones, hay quien se va del partido, hay quien no, y luego tiene un cargo en otro sitio mejor. Pero bueno, fijaros, el Tribunal de Cuentas Europeo, con el que también establecimos relación y muy interesante, hizo un primer informe que había comentado Andoni con el tema de básicamente diciendo, oye, se nos está yendo el tema de las líneas de alta velocidad y quizás teníamos que mirar un poco mejor cómo se está gastando, pero hizo un segundo informe donde se centró en la Y vasca, entre otros proyectos para analizar qué había sucedido, ¿no? Muy interesante también, ¿no? De cara a la Comisión Europea, decir, oye, vamos a aprender de los errores, cómo es posible que un proyecto lleve 30 años, qué es lo que ha pasado. Entonces, entre las cosas que se criticaba,
me siento especialmente orgulloso de este comentario que se incluye en el informe, que básicamente viene a decir que a pesar de que hubo información disponible por parte de académicos y de otros colectivos desde el año 2004, léase el informe Bermejo, y que estaban disponibles para el público y demás, los gobiernos regionales nunca respondieron y nunca consideraron este tipo de trabajos, ¿no? Eso me pareció personalmente pues eso, muy interesante y que me llenó de satisfacción, que diría el emérito. Bien, ¿a dónde nos lleva esto? Y me decís, ¿cómo andamos de...? ¿Cuándo tengo ya que acabar? Vale, a más minuto, os lo prometo. Es que aquí me lo ocurre muy bien, esta es muy chula. Esto parte de una publicidad que tiene el gobierno vasco de este metro de Europa. Ya veis, siento mucho, Navarra no aparece, ¿vale? No hay una conexión ahí, no era algo que se previera. Pero fijaros, a partir de aquí vamos a ver todos los problemas que ha venido habiendo, que es muy interesante, ¿no? Primero, el Tribunal de Cuentas francés fue el primero que dijo a Francia, oye, esto de llevar el tren de alta velocidad a todos lados, estamos perdiendo dinero. Entonces, lo que os he comentado antes, ¿no? Cuando empiezas a conectar sitios cada vez más... Claro, empiezas por los más potentes, empieza en Francia con París-Lyon, y empiezas a conectar otros sitios donde cada vez hay menos población, pues claro, la rentabilidad de toda la red va bajando. Y entonces dice, mira, lo de ir a la frontera, que son 4 en Aquitania, no nos salen las cuentas. Eso mismo hizo el Tribunal de Cuentas portugués, que cuando España le quiso vender oye, que vamos a llegar a Extremadura y de ahí podemos ir a Lisboa, Portugal dijo, ni de coña, esto es carísimo, no lo veo por ninguna manera. De hecho, tachó el proyecto de megalómano. En 2015, la experiencia que había de línea de explotación privada en la frontera con ACS y la francesa IFAS entró en concurso de acreedores y ahora ACS ha demandado al Estado, bueno, en aquel momento demandó al Estado por 500 millones por la responsabilidad patrimonial, que básicamente le achaca al Estado ahora que los datos que le dio de cuántos iban a ir estaban mal. En fin. Bueno, Burgos-Vitoria lo tenemos pendiente. Entonces, y en este contexto sí que me parece interesante una revisión histórica, porque claro, cuando yo os digo que empezábamos en 2004, hablar de esto hasta 2015 no tenía mucho... O sea, era bastante complicado, bastante incómodo. Nadie le gustaba oír esto y no había tampoco foros donde se escuchara, ¿no? Pero sí que hubo, y yo creo que este tipo de cosas que han venido sucediendo ayudaron a que se empezara a hablar de que esto quizás no iba por ningún lado. Ya desde 2010 empezaba a haber informes, ¿no?, reclamando análisis rigurosos de rentabilidad social desde la Unión Europea. De hecho, eso hizo que encargara al Tribunal de Cuentas fiscalizar un poco estos asuntos. Ya desde el propio presidente de Adif, fijaros, una declaración de 2014 diciendo que la red de AVE no tiene ni pies ni cabeza con el actual número de pasajeros. Esto lo dice el presidente de Adif. En el 2015, yo creo que esto ya sí que marca el que se abre la veda a poder ya criticar abiertamente a la apuesta por la red de alta velocidad. Hay 2 informes de FEDEA que marcan un poco para mí el cambio de criterio, uno sobre rentabilidad, que es los gráficos que os he puesto, y otro sobre la experiencia internacional. El Tribunal de Cuentas español en 2015 habla de la insostenibilidad financiera del AVE. Fijaros que actualmente Adif Alta Velocidad es la empresa pública más endeudada, ha superado con creces a la Sareb y estamos hablando en 2021 de casi 20.000 millones de euros de deuda en Adif. Y en 2018 tenemos este informe del Tribunal de Cuentas y demás, ¿no? Y ya para terminar, y aquí es donde lo quiero dejar, aunque tenía alguna transparencia más, pero el título de esta charla, que era la alta velocidad como ineficiente, injusto e insostenible, fue el título que escribimos un artículo de divulgación más en prensa, en The Conversation, recogiendo un poco esto por enésima vez, porque también lo he hecho N veces. Y entonces yo creo que también utilizando los resultados de Andoni, para mí el punto de partida era el tema de la emergencia climática, ¿no? Es decir, hasta ahora podíamos estar discutiendo si esto podría tener sentido o es, digamos, una cagada mayor o menor.
Pero ante una emergencia climática y ante la gravedad que tiene lo que nos viene, ¿no? Desde el punto de vista, se ha hablado antes también de colapso circulatorio y demás, ya esto no es de que nos salgan las cuentas o que perdamos mucho dinero, es incluso, también siguiendo con los resultados de Andoni, la cuestión ya no es si va a ahorrar alguna tonelada. La cuestión en la que estamos es, ¿vamos a conseguir un trasvase masivo? ¿Vamos a conseguir realmente cambiar de arriba abajo la manera que tenemos de transportarnos y las emisiones que se están haciendo? Esa es la única pregunta. Eso es para mí lo único que tiene sentido ahora, ¿no? Y desde esa perspectiva, el tren de alta velocidad, la red española, no sirve para nada. No va a conseguir que lleguemos ni a 2030 ni a 2050. Es más, lo que está haciendo es entorpecer, ¿no? Todas estas inversiones están entorpeciendo una verdadera transición que debería de pasar, como ha puesto Andoni, en primer lugar por reducir al máximo la movilidad. Y después, intentar que esa movilidad se desarrolle en los modos de transporte más sostenibles. Y ahí siempre hubiera sido mejor haberlo hecho en el ferrocarril convencional que en el tren de alta velocidad. El problema también es que hay decisiones que ya no podemos echar atrás y tenemos que apechugar con lo que tenemos a día de hoy, pero estamos en 2022, estamos a 8 años de este primer compromiso de reducción de emisiones y desde luego hasta ahora incluso también podríamos pensar que todos los balances que ha presentado Andoni, estamos en el momento en el que la Y vasca lo único que ha hecho ha sido aumentar colosalmente las emisiones de gases de efecto invernadero y consumo de energía de Euskadi, porque ahorrar no ha ahorrado todavía nada y no lo va a hacer hasta 2040. Por lo tanto, esto en sí podría ser una razón para decir hasta aquí hemos llegado, porque ya estamos en emergencia, ¿no? Entonces, yo para mí, y con esto termino y os dejo comentar lo que queráis, ¿no? Para mí esto marca completamente un antes y un después, donde antes podíamos estar intentando volver a hablar sobre el mito de tal o si es económicamente rentable o no. Yo creo que ahora ya estamos en otra fase que es la de vamos a dejarnos de tonterías y vamos a hablar de lo que es realmente importante. Vale, y aquí lo dejo. Bueno, mira, os iba a terminar también simplemente con una noticia que me encontré que podía ser la luz al final del túnel, porque en Francia, donde como sabéis también está el transporte público muy centrado en la alta velocidad y mucha gente se queda fuera de esto, había empezado a operar una línea de tren de ferrocarril convencional financiada por particulares, ¿no? Entonces me pareció que quizás esta idea también que estamos viendo cada vez más de buscar también, por ejemplo, la producción energética comunitaria más local, pues quizás este puede ser el camino adelante en el que se puedan recuperar, que sea la ciudadanía la que recupere, por ejemplo, esas líneas que están entrando en desuso y pedir que los recursos que se están utilizando, por ejemplo, en el AVE, se utilicen para esas otras líneas que sí que podemos demostrar que van a tener una contribución, por ejemplo, mucho más importante a reducir emisiones en la medida en la que reduzcan desplazamientos incluso comarcales, ¿no? Que como hemos visto es donde está el nudo gordiano de la movilidad y no en estas grandes distancias. Bueno, ahora sí, lo dejo aquí, ahí tenéis cualquier cosa, nos podéis escribir o lo que os haga falta.